Él cambió a su esposa por la secretaria, creyendo que todo estaba bajo control. Pero cuando la empresa descubrió lo que había hecho, fue ella quien terminó sentándose en su silla. Señoras y señores, la nueva directora ejecutiva de Vivace, Elena Duarte Meneses. La frase pronunciada por el presidente de la empresa resonó en el auditorio y golpeó a Eduardo Meneses como un puñetazo en el estómago. En la primera fila, vio a su exesposa, la mujer que había cambiado por la secretaria, subir al escenario para ocupar su lugar. En ese instante, comprendió que el juego no solo había dado un giro. Ella se había convertido en la dueña del tablero. Si alguna vez te ha dejado de lado alguien que se creía insustituible, suscríbete. Estas historias tratan sobre la justicia y sobre recordar que el mundo da muchas vueltas para entender cómo Elena, la esposa silenciosa y subestimada, terminó sentándose en la silla del hombre que la humilló. Necesitamos retroceder 2 años en el tiempo, hasta la mañana en que apareció la primera grieta en la fachada perfecta de sus vidas. 2 años antes, el apartamento de la pareja en el barrio de Battle, en Curitiba, era una postal de la vida moderna y exitosa. Ventanas de suelo a techo revelaban una vista panorámica de la ciudad, enmarcada por un diseño de interiores minimalista y sofisticado, donde cada objeto parecía haber sido elegido a dedo para transmitir un mensaje de buen gusto y prosperidad. Elena Duarte y Eduardo Meneses no eran solo una pareja, eran una marca. Él, con sus 36 años, era el carismático y ambicioso director de marketing de Vivace Incorporadora, una de las más grandes del sur del país. Un hombre que había construido su reputación con campañas publicitarias audaces y una autoconfianza que rozaba la arrogancia. Ella, a sus 32, era la gerente financiera de la misma empresa, una mente brillante y analítica, cuya calma y racionalidad eran el contrapunto perfecto a la impulsividad calculada de su marido. Juntos, eran la personificación del poder silencioso, la pareja perfecta entre la creatividad y la estrategia. La dinámica entre ellos era un baile bien ensayado. En las reuniones del consejo, las miradas que intercambiaban estaban cargadas de complicidad. Él presentaba ideas grandiosas y ella las validaba con proyecciones financieras impecables. Eran admirados, envidiados y sobre todo eficientes. La vida personal seguía el mismo guión de éxito. Cenas en restaurantes de moda, viajes internacionales y la crianza de Carolina, la hija de 6 años, que era el centro de un universo cuidadosamente planificado. Elena era la casa arquitecta de esa estabilidad. Su organización no se limitaba a todas las hojas de cálculo de la empresa. Orquestaba la vida familiar con la misma precisión, asegurando que el engranaje del éxito siguiera girando sin fricciones. Ella era la base sobre la que Eduardo construía sus castillos. Y él lo sabía, o al menos solía saberlo. El cambio fue sutil, casi imperceptible, como una nota disonante en una sinfonía familiar. Comenzó el día en que Eduardo, con el aval de Elena, decidió que necesitaba una nueva secretaria ejecutiva. La candidata elegida fue Camila Ferraz. A sus 25 años, Camila no solo era competente, era un evento. Encantadora, con una sonrisa que parecía ensayada para desarmar y una ambición que brillaba en sus ojos. Exhalaba una energía que contrastaba con la sobriedad del ambiente corporativo de Vivace. Ella era, en palabras de Eduardo, durante la entrevista final, exactamente el tipo de energía joven y proactiva que el departamento de marketing necesita. Elena, presente en la sala, asintió con la cabeza, analizando a la joven con su habitual racionalidad. Vio la competencia, pero también notó algo más, una especie de disponibilidad excesiva,
un deseo de agradar que iba más allá del profesionalismo. En ese momento, catalogó la sensación como una simple intuición, un dato a observar, pero no una amenaza. Un error de cálculo que le costaría caro. En las semanas siguientes, la presencia de Camila comenzó a expandirse más allá de su escritorio, fuera de la oficina de Eduardo. No era solo una secretaria, se convirtió en su sombra. Llegaba antes, se iba después. Traía café. El café exactamente como a él le gustaba, sin que él tuviera que pedirlo. Organizaba su agenda con una eficiencia casi telepática, anticipando sus necesidades antes de que él las verbalizara. Elogiaba sus ideas en reuniones con un fervor que rozaba la adoración, sus ojos fijos en él, ignorando a los demás presentes en la sala. Eduardo, por su parte, florecía bajo esa tensión. Él, que siempre se había movido por el reconocimiento, encontró en Camila un espejo que reflejaba solo su mejor imagen. Elena observaba desde lejos, en silencio. Comenzó a notar los pequeños cambios en su marido. Las reuniones urgentes que se extendían hasta altas horas de la noche, algo que él siempre había criticado en otros. Las defensas apasionadas que hacía de Camila cuando algún otro gerente cuestionaba su creciente influencia. Los comentarios casuales durante la cena sobre cómo la energía joven de Camila estaba revitalizando al equipo. Una frase que parecía un código para algo que Elena aún no podía descifrar completamente. La complicidad que antes era exclusiva de los dos, ahora parecía tener un tercer elemento. El espacio entre ella y Eduardo, antes lleno de conversaciones y planes, comenzó a ser ocupado por un silencio extraño, salpicado por excusas vagas y miradas evasivas. El éxito, a veces, cambia las prioridades, y lo que antes era admiración se convierte en distracción. Eduardo estaba en la cima de su carrera, embriagado por su propio poder. Olvidó que la admiración más importante no venía de una audiencia de aduladores, sino de la mirada silenciosa de la mujer que lo ayudó a construir el escenario. La primera vez que la intuición de Ena se transformó en sospecha concreta fue durante una presentación para un grupo de inversores extranjeros. Eduardo, como siempre, dirigía el espectáculo. Pero en un momento de vacilación, al ser cuestionado sobre una proyección de costos específica de un nuevo proyecto, se giró instintivamente, no hacia Elena, la gerente financiera, sino hacia Camila, que estaba sentada discretamente en la esquina de la sala, tomando notas. Y fue Camila quien respondió con una precisión y un conocimiento de detalles que sorprendieron a todos, incluida Elena. Esa era una información que solo Elena y el equipo financiero más senior poseían. ¿Cómo podía la secretaria de marketing tener acceso a eso? La respuesta era obvia, pero demasiado dolorosa para ser admitida. Eduardo estaba compartiendo con ella más que solo trabajo. Esa noche, la fachada de la pareja perfecta comenzó a resquebrajarse de verdad. Eduardo llegó a casa más tarde de lo habitual. El olor a un perfume femenino que no era el de Helena, impregnado en su traje. Estaba eufórico, hablando sin parar sobre el éxito de la reunión, sobre cómo él y Camila habían logrado darle la vuelta al juego con los inversores. Usó la palabra nosotros, un nosotros del que Elena no formaba parte. Ella solo escuchaba, su rostro una máscara de calma, mientras por dentro una tormenta helada comenzaba a formarse. No dijo nada. La racionalidad que la definía en el trabajo ahora se convertía en su armadura en la vida personal. Gritar era perder el control, y Elena Duarte Meneses nunca perdía el control.
En su lugar comenzó a planear. El dolor de la traición era agudo, pero su mente analítica ya estaba procesando los datos, calculando las variables y trazando un nuevo curso. Un curso que nadie, y mucho menos Eduardo, podría prever. La rutina, antes un puerto seguro de previsibilidad y comodidad, comenzó a desmoronarse lentamente, como un tejido fino corroído por un ácido invisible. Los días en Vivaz Incorporadora, que antes estaban marcados por la sinergia profesional entre Elena y Eduardo, ahora se convirtieron en un campo minado de silencios incómodos y excusas endebles. La traición aún no tenía un nombre. No había sido verbalizada, pero su presencia era una sombra fría que se extendía por todos los rincones de sus vidas. Elena, con su disciplina casi sobrehumana, continuaba desempeñando sus funciones como gerente financiera, con una competencia que rozaba la perfección. Sus hojas de cálculo eran impecables, sus análisis incisivos y su postura en las reuniones inquebrantable. Por fuera, era la misma Elena Duarte de siempre, tranquila, racional y en control. Pero por dentro, operaba en un estado de alerta constante, cada uno de sus sentidos agudizado para captar las señales de la decepción que se profundizaba. Las señales se hicieron más frecuentes y menos sutiles, como si Eduardo, en su creciente arrogancia, se estuviera volviendo descuidado o, peor aún, indiferente a la posibilidad de ser descubierto. Una noche, mientras deshacía el nudo de su corbata antes de ponerla a lavar, un hábito que mantenía desde el inicio del matrimonio, Elena sintió un perfume floral, dulce e invasivo, completamente diferente al suyo. Era el mismo perfume que había sentido en el ascensor junto a Camila, más temprano ese día. Sostuvo la tela de seda por un instante, el olor impregnando sus dedos, y sintió una ola de frío recorrer su espalda. No era imaginación. Era una prueba. Dobló la corbata cuidadosamente y la colocó de nuevo en la cesta de la ropa sucia, el rostro impasible, pero la mente registrando una pieza más en el rompecabezas de su desilusión. Los almuerzos de Eduardo, antes compartidos con clientes o con la propia Elena, se volvieron largos y misteriosos. Salía con la excusa de almuerzos de networking, pero volvía a la oficina. La oficina con el aliento fresco a menta y una energía renovada que no se correspondía con una reunión de negocios. Elena sabía, sin necesidad de preguntar, que no estaba solo. A veces, por una cruel coincidencia del destino, veía que a Camila regresar a su puesto unos minutos después, que él, la misma sonrisa satisfecha en los labios, arreglándose discretamente un mechón de pelo. La complicidad entre ellos era ahora ostensible, una afrenta silenciosa a la inteligencia de todos los que le rodeaban, pero principalmente a la de Elena. Habían creado un mundo particular dentro de la empresa, un mundo del que ella era la principal espectadora excluida. La tensión alcanzó un nuevo nivel con los viajes urgentes de prospección. Eduardo, que siempre había involucrado a Elena en la planificación de cada movimiento estratégico, comenzó a anunciar viajes de última hora a ferias y encuentros con potenciales socios en otras ciudades. Surgió una oportunidad imperdible en Sao Paulo, querida. Necesito ir mañana temprano. Vuelvo pasado mañana, decía, ya haciendo la maleta, evitando su mirada. Elena, por su parte, solo asentía, ofreciéndose a ayudar con el equipaje o recordándole que llevara el cargador del celular. No cuestionaba, no creaba obstáculos. Su pasividad era un arma que Eduardo, en su ceguera, confundía con su misión. No se daba cuenta de que cada viaje no planificado, cada excusa apresurada,
Era un dato más que ella insertaba en su análisis silencioso. Ella verificaba los prospectos de la empresa. Muchas de esas oportunidades imperdibles ni siquiera existían o no justificaban la presencia de un director. El punto de ruptura emocional, el momento en que la sospecha se solidificó en certeza absoluta y dolorosa, ocurrió una tarde lluviosa de martes. Una reunión de emergencia había sido convocada por Sergio, el presidente, para discutir un problema inesperado en uno de los principales emprendimientos de Vivace. La sala de conferencias estaba tensa. Eduardo presentaba un plan de contención de daños, pero una pregunta técnica hecha por uno de los consejeros lo dejó sin respuesta. La pregunta era sobre el flujo de caja proyectado para los próximos 6 meses, considerando el nuevo escenario de crisis. Era una pregunta para la que solo Elena, la arquitecta financiera del proyecto, tendría la respuesta exacta. Todas las miradas se dirigieron a ella, pero antes de que Elena pudiera abrir la boca, la voz de Camila sonó desde la esquina de la sala, donde ella, como secretaria de Eduardo, tomaba notas. La proyección revisada considerando una reducción del 15% en las ventas y un aporte de capital de contingencia indica un flujo de caja positivo a partir del 4.º mes, señor, dijo ella, con una seguridad desconcertante. El silencio que siguió fue pesado. Sergio miró de Camila a Elena, con una arruga de confusión en su frente. Los otros directores intercambiaron miradas incómodas. Eduardo, por un breve segundo, pareció entrar en pánico, pero pronto recompuso la fachada, sonriendo como si aquello fuera lo más normal del mundo. Exacto. Gracias, Camila. Como iba diciendo, continuó, intentando retomar el control de la narrativa. Pero el daño estaba hecho. Elena sintió la sangre helarse. Esa información no era pública. Era un dato confidencial, discutido entre ella y su equipo más cercano esa misma mañana. La única manera de que Camila supiera eso era si Eduardo lo había compartido con ella. Y no solo compartido, sino discutido en detalle, a un nivel de profundidad que él ya no compartía, ni siquiera con su propia esposa y socia de negocios. En ese momento, Elena entendió que no se trataba solo de una atracción física. Era una traición en todos los niveles. Personal, profesional e intelectual. No solo la estaba traicionando como marido, la estaba sustituyendo como su confidente y socia estratégica. Permaneció en silencio el resto de la reunión. El rostro, una máscara de neutralidad. Nadie podría hasta adivinar la tormenta que se formaba dentro de ella. El dolor era agudo, un cuchillo clavado en su pecho. Pero su mente, entrenada para encontrar orden en el caos, ya estaba trabajando. La humillación de ser públicamente suplantada por la amante de su marido fue el catalizador final. La tristeza comenzó a dar paso a una frialdad calculadora, una claridad de propósito que no sentía desde hacía mucho tiempo. Más tarde ese día, con la oficina casi vacía, Elena caminó hacia la sala de Eduardo. La puerta estaba entreabierta. Él no estaba allí. Sobre la mesa de caoba pulida, junto a una pila de informes, estaba su celular, olvidado en la prisa por salir a otro de sus compromisos. Mientras ella se acercaba, la pantalla del aparato se encendió, vibrando suavemente contra la madera. Una notificación de mensaje apareció, clara e inequívoca bajo la luz tenue del final de la tarde. El nombre en la parte superior era Camila, y el mensaje debajo era una sentencia. Ya estoy en el hotel. Habitación 403. No tardes. El aire pareció ser succionado de los pulmones de Selena. Ahí estaba, en letras digitales e impersonales, la confirmación vulgar de todo lo que ya sabía.
El hotel estaba a pocas cuadras de la empresa, un lugar conocido por su discreción. Habitación 403. El número quedó grabado en su mente. Por un instante, una ola de furia la invadió. El impulso de tomar el teléfono y tirarlo contra la pared, de ir a ese hotel y exponer a los dos, de gritar y montar un escándalo, fue casi abrumador. Pero entonces, la otra parte de ella, parte racional y estratégica, tomó el control. Gritar era lo que Eduardo esperaría. Era lo que Camila, en su arrogancia, probablemente deseaba. Una esposa descontrolada que validaría la narrativa de que el matrimonio estaba acabado. Elena no era del tipo que grita. Era del tipo que anota, calcula y espera el momento justo para actuar. Con las manos firmes, tomó su propio celular, abrió la cámara, encuadró la pantalla del teléfono de Eduardo y tomó una foto nítida del mensaje. La imagen era la prueba irrefutable, el arma que guardaría para el momento oportuno. No confrontó. No dejó una nota. Simplemente colocó su celular de vuelta exactamente donde estaba. Salió de la sala y cerró la puerta suavemente tras de sí. Regresó a su propio escritorio, con el sonido de sus tacones resonando en el silencio del piso corporativo. Se sentó en su silla, la ciudad de Curitiba, comenzando a encender sus luces afuera, y miró la pantalla de su computadora. Con unos pocos clics precisos, abrió una nueva carpeta en su directorio personal, un lugar seguro y encriptado. Y la nombró Plan B, confidencial. Dentro de ella, guardó la foto que acababa de tomar. Fue el primer archivo. No sería el último. En ese momento, la Elena esposa, herida y traicionada, dio un paso atrás. Y la Elena estratega, fría y determinada, asumió el mando. La guerra no se libraría con lágrimas y gritos, sino con datos, informes y un plan ejecutado con la precisión de una cirujana. Los 6 meses que siguieron fueron un ejercicio magistral de disimulo y paciencia por parte de Elena. Para el mundo exterior, y especialmente para Eduardo, ella era una mujer lidiando con el fin de un matrimonio de la manera más civilizada y predecible posible. La fachada de normalidad que levantó era tan convincente que incluso Ana Lucia, su mejor amiga y confidente de toda la vida, se preocupaba por su aparente apatía. «Elena, no puedes simplemente aceptar esto», decía Ana durante sus encuentros para un café, la voz cargada de una indignación que Selena parecía incapaz de sentir. Él está desfilando con ella por la empresa como si fuera un trofeo. Necesitas reaccionar. Necesitas luchar. Elena solo sonreía, una sonrisa enigmática y cansada, y respondía con frases vagas como «Estoy enfocada en mi trabajo ahora» o «Ya no hay nada por lo que luchar». Ella permitió que todos creyeran que era la víctima pasiva, la mujer que, después de la humillación final, simplemente se había resignado a su derrota. Mientras tanto, Eduardo vivía la cúspide de su ilusión de control. Oficializó la separación con una prisa casi indecente, conduciendo el proceso con la eficiencia de una transacción comercial. Se sentía magnánimo, incluso generoso, al aceptar los términos propuestos por los abogados de Elena, que parecían sorprendentemente modestos. No se dio cuenta de que su modestia era estratégica. Ella no quería batallas ruidosas por bienes materiales, porque su guerra era silenciosa y su objetivo mucho mayor. Liberado de las ataduras del matrimonio, Eduardo se sumergió de cabeza en su nueva vida. Se mudó a un apartamento moderno y ostentoso con Camila, un espacio que rápidamente se convirtió en el epicentro de su vida social. Se exhibía. Promovía cenas para colegas y amigos, presentando a Camila no ya como su secretaria,
sino como su pareja, su musa inspiradora. Creía firmemente que lo había conseguido todo: la libertad, la pasión avasalladora y el mantenimiento de su estatus profesional. Veía el silencio de Elena como la prueba final de su victoria, la aceptación tácita de que él era el vencedor de aquella disputa conyugal. La subestimó de forma tan completa que llegó a sentir lástima por ella, una lástima condescendiente que alimentaba aún más su inflado ego. Pero mientras Eduardo se ocupaba de construir un escenario para su nueva vida, Elena, entre bastidores, estaba demoliendo silenciosamente los cimientos del mundo de él. El plan B, confidencial en su computadora, se convirtió en su santuario y su arsenal. La carpeta, antes con solo una foto, ahora era un dossier meticulosamente organizado. Cada viaje urgente de Eduardo fue cruzado con los calendarios de eventos del sector, revelando inconsistencias flagrantes. Cada informe de gastos, presentado por él y aprobado por Camila, era analizado por Elena durante las madrugadas en su oficina en casa, con la precisión de una perito forense. Comenzó a notar un patrón. Pequeños valores, casi insignificantes, cuando se veían aisladamente, pero que sumados formaban una cantidad considerable. Cenas para clientes en ciudades donde supuestamente estaba solo, gastos de hotel en habitaciones dobles, costos de representación en días en que no había ninguna actividad oficial. Eran migajas, pero Elena sabía que las migajas, cuando se siguen con paciencia, llevan a la fuente del pan. El paso más crucial de su plan, sin embargo, fue profesional. Con la excusa de que trabajar en el mismo departamento que su exmarido y su nueva pareja era emocionalmente agotador. Una narrativa que todos en la empresa aceptaron con compasión. Elena solicitó un traslado. No pidió un cargo lateral o inferior. Con una audacia que sorprendió a la dirección de RR. HH solicitó un puesto en el sector de planificación estratégica, un departamento cerebral, conocido por ser el verdadero centro neurálgico de Vivace, responsable de analizar el desempeño de todas las demás áreas y proponer el rumbo futuro de la compañía. Era un movimiento inesperado. Muchos lo vieron como un intento de alejarse, de encontrar un refugio. Solo Sergio, el presidente, pareció ver algo más. Él la entrevistó personalmente, y durante la conversación, Elena no habló sobre sus sentimientos o sobre la separación. Habló sobre optimización de procesos, sobre análisis de mercado y sobre la necesidad de que Vivace se volviera más ágil y orientada a los datos. Sergio, un hombre que valoraba los resultados por encima de cualquier drama personal, aprobó el traslado ese mismo día. Lejos de los focos del marketing y del drama diario de cruzarse con Eduardo y Camila en los pasillos, Elena floreció. El sector de planificación estratégica era su hábitat natural. Allí, rodeada de analistas, datos y proyecciones, su mente metódica y brillante encontró el terreno perfecto para operar. Ya no era la esposa de Eduardo Meneses. Era Elena Duarte, la estratega, y fue allí donde comenzó a construir su obra maestra. Se sumergió en los números de la empresa como nunca antes, pero ahora con una nueva perspectiva. No veía solo el departamento de marketing, sino el ecosistema entero de Vivace. Y lo que vio la alarmó, y al mismo tiempo le dio la oportunidad que esperaba. El marketing, bajo la gestión cada vez más personalista y enfocada en la imagen de Eduardo, se estaba convirtiendo en un sumidero de recursos. Las campañas eran vistosas y ganaban premios, pero el retorno de la inversión estaba cayendo vertiginosamente. Los costos estaban inflados.
El foco estaba en eventos y publicidad de ego, y no en estrategias de conversión eficaces. Durante 3 meses, Elena trabajó incansablemente, a menudo hasta la madrugada, con un equipo pequeño y dedicado que ella misma eligió. El resultado fue un documento de 80 páginas, titulado Proyecto Vanguardia, reestructuración estratégica del marketing y optimización de recursos. No era solo un informe, era una completa reingeniería del departamento más ostentoso de la empresa. El plan proponía recortar gastos superfluos en eventos y publicidad tradicional, redirigiendo la inversión hacia marketing digital, inteligencia de mercado y un nuevo sistema de CRM para la calificación de leads. Preveía una reducción del 30% en los costos operativos del sector, al mismo tiempo que proyectaba un aumento del 20% en las ventas calificadas en un periodo de 18 meses. El proyecto era audaz, brillantemente fundamentado en datos y, en esencia, una crítica contundente e implacable a la gestión de Eduardo Meneses, aunque su nombre no fuera citado de forma acusatoria en ninguna página. La crítica estaba en los números fríos e irrefutables. Cuando el proyecto estuvo listo, Elena no lo envió por los canales burocráticos habituales. Solicitó una reunión de 10 minutos con Sergio, en la sala de la presidencia, con la ciudad de Curitiba como telón de fondo. No presentó el proyecto entero. Solo le mostró 3 gráficos. El primero, mostrando la curva ascendente de los costos de marketing en los últimos 2 años. El segundo, la curva descendente del ROI en el mismo periodo. Y el tercero, la proyección de cómo esas 2 curvas se invertirían con la implementación de su plan. Sergio, un hombre de pocas palabras, analizó los gráficos en silencio durante casi 1 minuto. Miró a Elena, sus ojos penetrantes, buscando cualquier señal de vacilación o venganza personal. Pero todo lo que vio fue la confianza serena de una profesional que sabía de lo que estaba hablando. «Prepare una presentación completa, Elena», dijo finalmente. «Va a presentar esto a todo el comité ejecutivo en la próxima reunión trimestral». La noticia de que Elena Duarte presentaría un gran proyecto de reestructuración al comité se extendió por la empresa como un incendio. Eduardo, al saberlo, se rió. «Elena, ¿en planificación estratégica?», comentó con Camila durante un almuerzo. «Es genial con los números, pero no tiene la visión para el marketing. Probablemente sugerirá cortar el café para ahorrar». «No te preocupes. Derribaré cualquier argumento suyo en 5 minutos». Su arrogancia le impedía ver la amenaza. Todavía la veía como la esposa que había dejado atrás, no como la adversaria más peligrosa que jamás enfrentaría. Se preparó para la reunión como si fuera para un día más de trabajo, confiado en que su carisma y su posición serían suficientes para mantener su reino intacto. No tenía idea de que no estaba yendo a una reunión, sino a una emboscada. Y la arquitecta de esa emboscada había pasado los últimos meses construyendo cada detalle de la trampa, no con rabia, sino con la fría e implacable lógica de un jaque mate. Mientras Eduardo se exhibía, Elena reconstruía. Y mientras él hablaba, ella actuaba. La cuenta regresiva para la inversión de poder había comenzado. El día de la reunión trimestral del comité ejecutivo amaneció frío y gris, típico de Curitiba, como si el propio cielo estuviera conteniendo la respiración, en anticipación a lo que estaba por venir. El auditorio corporativo de Vivace, el mismo escenario de la futura humillación de Eduardo, estaba preparado no para una celebración, sino para un juicio. El aire acondicionado zumbaba bajo. Una nota constante sobre los murmullos contenidos de los directores y gerentes senior que tomaban sus lugares alrededor de la imponente mesa de conferencias en forma de U. En el centro del poder de Vivace,
Cada asiento era una declaración de estatus, y Eduardo Meneses, como director de marketing, ocupaba una posición destacada frente al podio. Llegó con la autoconfianza de un rey, inspeccionando su dominio, saludando a los colegas con amplias sonrisas y apretones de manos firmes. Vestía un traje italiano impecable y exhalaba el perfume caro de la victoria anticipada. A su lado, un poco más atrás, Camila Ferraz se posicionó lista con su tableta, la personificación del asistente leal e indispensable. Para ellos, aquello era solo otra formalidad, una oportunidad para Eduardo de brillar y reafirmar su importancia. Elena entró en la sala minutos después, puntualmente. Su presencia causó una breve interrupción en las conversaciones. No usaba los colores neutros y seguros de su antigua posición. Vestía un blazer rojo oscuro, un color de poder e intención que contrastaba con la sobriedad del ambiente y con la palidez de su rostro concentrado. No miró a Eduardo. Su foco estaba fijo en Sergio, el presidente, que le indicó su lugar en la mesa. Se sentó, abrió su notebook y organizó sus notas con una calma metódica que era, en sí misma, intimidante. Eduardo la observó de reojo, una sonrisa burlona jugando en sus labios. No la vio como una adversaria, sino como una figura trágica, una exesposa intentando reafirmarse en un mundo que él dominaba. La lástima que sentía por ella era el último y más grave de sus muchos errores de cálculo. No veía a la estratega, veía solo a la mujer que había dejado atrás. La reunión comenzó con los temas de rigor: resultados financieros, actualizaciones operacionales. Elena permaneció en silencio, absorbiendo cada palabra, cada número, su expresión indescifrable. Entonces, llegó su turno. Sergio la presentó con una formalidad neutra. Y ahora Elena Duarte, de Planificación Estratégica, nos presentará una propuesta de reestructuración para el área de marketing. Eduardo se recostó en la silla, cruzó los brazos y se preparó para el show. Esperaba una presentación tímida, llena de jerga financiera y desprovista de la pasión que, según él, el marketing exigía. Lo que recibió fue un ataque quirúrgico. Elena se levantó y caminó hasta el podio con una postura que irradiaba una autoridad recién descubierta. Su voz, cuando comenzó a hablar, era clara, firme y desprovista de cualquier emoción. No estaba allí para acusar. Estaba allí para presentar hechos. El primer slide que apareció en la pantalla gigante detrás de ella fue un gráfico simple, pero devastador. Las dos curvas que le había mostrado a Sergio, ahora visibles para todo el comité. La línea roja de los costos de marketing, subiendo en una trayectoria empinada en los últimos 2 años, y la línea azul del retorno de la inversión, desplomándose en la misma proporción. «Señoras y señores», comenzó ella, «estos son nuestros números, y nos cuentan una historia, la historia de un departamento que está desangrando recursos con una eficiencia cada vez menor». La sonrisa de Eduardo vaciló. Se inclinó hacia adelante, la expresión de aburrimiento sustituida por una de irritación. Elena prosiguió, diseccionando la gestión de él sin jamás mencionar su nombre. Mostró datos sobre el bajo compromiso de las campañas premiadas, el costo exorbitante de eventos de relaciones públicas con bajo impacto en ventas y la falta de una estrategia digital coherente. Cada slide era un golpe, fundamentado en datos extraídos de los propios sistemas de Vivace. Hablaba el idioma que el consejo entendía, el idioma del dinero, del desperdicio y de la oportunidad perdida. La sala, antes relajada, ahora estaba en silencio absoluto, todos los ojos fijos en la presentación.
Eduardo sintió el calor subir por su cuello. Aquello no era una propuesta. Era una ejecución pública. Mi propuesta, el proyecto Vanguardia, continuó Elena, pasando hacia la parte constructiva de su plan. No es sobre cortar costos aleatoriamente. Es sobre reinvertir con inteligencia. Es sobre cambiar el ego por la eficacia, la imagen por el resultado. Ella detalló el plan de migración al marketing digital, la implementación de software de análisis de datos y la creación de un equipo enfocado en el rendimiento. El proyecto era robusto, moderno e innegablemente superior al enfoque actual. Al final de la presentación, el comité estaba visiblemente impresionado. Sergio abrió espacio para preguntas y varios directores elogiaron la profundidad y la claridad del plan. Fue entonces cuando Eduardo, sintiendo que su poder se escurría entre sus dedos, decidió contraatacar. «Con todo respeto, Helena», dijo él, con la voz destilando sarcasmo. «Son números muy bonitos, pero el marketing no se hace en hojas de cálculo. Se hace de creatividad, de relación, de visión, cosas que no se miden en gráficos». Intentó descalificarla, pintarla como una burócrata que no entendía el alma del negocio. Helena lo encaró directamente por primera vez ese día. Sus ojos estaban fríos como el hielo. «Tiene razón, Eduardo. Algunas cosas no se miden en gráficos. Integridad, por ejemplo». La frase cayó como una piedra en el silencio de la sala. Antes de que Eduardo pudiera responder, ella se giró hacia Sergio. «El proyecto Vanguardia también depende de una gestión fiscal responsable. Y eso me lleva a un punto preocupante que descubrimos durante nuestro análisis. Este era el momento. El jaque mate». Helena proyectó un nuevo slide. Era una tabla simple con fechas, valores y descripciones de gastos. Durante la auditoría de los costos del departamento, encontramos un patrón de irregularidades en informes de gastos, específicamente ligados a viajes y eventos de representación. Comenzó a detallar con una calma mortal las facturas de cenas para clientes que nunca existieron, las dietas de hotel duplicadas, los costos de entretenimiento en días sin agenda oficial. Eran los datos que ella había recolectado meticulosamente en su plan B. Eduardo palideció. «Esto es un absurdo. Son gastos normales del departamento, todos aprobados», protestó, la voz un poco más alta de lo que pretendía. «¿Aprobados? Sí», coincidió Elena. Y su mirada se movió sutilmente hacia Camila, que se encogió en la silla, como si hubiera recibido una bofetada. «Pero la cuestión no es la aprobación, es la legitimidad. Por ejemplo, esta serie de gastos en Sao Paulo, durante una supuesta feria del sector. La feria fue cancelada, pero los gastos se registraron de todos modos. Y, curiosamente, las facturas son de restaurantes y servicios cercanos a una dirección residencial, y no del centro de convenciones». El aire en la sala se hizo irrespirable. Los directores se miraban entre sí. La incomodidad se transformaba en sospecha. Eduardo intentó defenderse, balbuceando sobre malentendidos, sobre la complejidad de su agenda. Pero los informes financieros estaban allí, en la pantalla, firmados digitalmente por él y validados por Camila. Y la narrativa de Elena era impecable. Cada alegación respaldada por un documento, una fecha, un valor. La traición personal de ellos se había convertido en una cuestión de fraude corporativa. Sergio, que hasta entonces solo observaba, intervino. Su voz era baja pero cortante. «Eduardo, Camila, les pido que esperen afuera». No fue un pedido. Fue una orden. La humillación fue total. Eduardo se levantó, las piernas temblorosas, el rostro una máscara de furia y pánico. Miró a Helena, una mirada de pura incredulidad y odio,
Ella no la devolvió. Solo lo observó salir, la cabeza baja, seguido por una Camila en lágrimas. La puerta se cerró y Sergio se giró hacia el comité. Las alegaciones son extremadamente graves y serán investigadas a fondo. Independientemente del resultado de la auditoría, la presentación de la señora Duarte dejó claro que necesitamos un cambio de liderazgo inmediato y drástico en el marketing. Hizo una pausa, mirando a cada miembro del consejo. El plan de ella es el futuro de esta empresa, y ella es la persona adecuada para implementarlo. La decisión fue unánime. La escena entonces se disuelve y corta de vuelta al inicio de la historia. El auditorio, la audiencia. Eduardo sentado en la primera fila, ahora no como un rey, sino como un prisionero esperando la sentencia. La voz de Sergio en el micrófono suena como el martillo de un juez. Señoras y señores, la nueva directora ejecutiva de Vivace, Elena Duarte Meneses. Los aplausos irrumpen y esta vez el sonido es claro y ensordecedor para Eduardo. Ve a Elena subir al escenario, la mujer que él descartó, ahora ascendiendo a su lugar. Al pasar por él, ella no demuestra triunfo o desprecio. Solo lo saluda con un ligero y casi imperceptible asentimiento de cabeza. Y entonces, por un breve instante, una sonrisa sutil, casi secreta, toca sus labios. No era una sonrisa de venganza, era una sonrisa de justicia. El sonrisa de quien sube en silencio y sabe que nunca más va a bajar. 2 meses pasaron. El otoño en Curitiba teñía las hojas de los árboles de amarillo y una nueva estación parecía haberse instalado no solo en la ciudad, sino también dentro de los muros de vidrio y acero de Vivace Incorporadora. La transición de poder, que podría haber sido un terremoto corporativo, fue conducida por Elena con la misma serenidad y precisión quirúrgica que había usado para planear su ascenso. No hubo una caza de brujas, ni una humillación pública de los aliados de Eduardo. Elena no lo necesitaba. Su autoridad no venía del miedo, sino de una competencia innegable que se manifestaba en cada decisión. Asumió la dirección ejecutiva no como una conquistadora que planta su bandera en territorio enemigo, sino como una arquitecta que llega para restaurar una estructura tambaleante, reforzando sus cimientos y rediseñando su futuro. Bajo su liderazgo, el proyecto Vanguardia fue implementado con una velocidad y eficiencia que impresionaron incluso a los más escépticos. Las reuniones de marketing, antes escenarios para el ego de Eduardo, se transformaron en sesiones de trabajo enfocadas en datos, estrategia y resultados. Elena pasaba horas con su nuevo equipo, no en una sala de dirección aislada, sino en las trincheras, analizando métricas, optimizando campañas y escuchando las ideas de analistas junior con la misma atención que dedicaba a los gerentes senior. Cultivó un ambiente de meritocracia y colaboración donde la mejor idea ganaba, independientemente de quién la propusiera. La energía joven que Eduardo tanto elogiaba en Camila, Elena la encontró y la canalizó de forma productiva en todo el equipo, dándoles propósito y dirección. En pocas semanas, la moral del departamento, que estaba destrozada tras el escándalo, comenzó a resurgir, sustituida por un sentido de misión y un respeto genuino por su nueva líder. El cambio más significativo, sin embargo, no estaba en las hojas de resultados, que ya comenzaban a mostrar una mejora impresionante, sino en la propia Elena. El peso que había cargado sobre sus hombros durante tanto tiempo parecía haberse disipado, sustituido por una ligereza y una confianza que no eran arrogantes, sino profundamente arraigadas. Sonreía con más frecuencia, una sonrisa genuina que alcanzaba sus ojos, y por primera vez en años comenzó a salir de la oficina a su hora.
El trabajo, que había sido su armadura y su refugio, ahora era solo una parte de su vida, y no el todo. El tiempo que antes era consumido por la angustia y la planificación secreta de su venganza moral, ahora era dedicado a Carolina. Iba a buscar a su hija al colegio todos los días, un pequeño ritual que se convirtió en el punto culminante de sus tardes. Iban al parque, tomaban helado, hacían los deberes juntas en la gran mesa del comedor. Elena redescubría la alegría en las cosas simples, la risa de Carolina, sus preguntas curiosas sobre el mundo, el calor de su abrazo antes de dormir, una tarde de sábado, mientras armaban un puzzle complejo en el suelo de la sala. Carolina miró a su madre y dijo con la sinceridad brutal de los niños: «Estás más feliz ahora, mamá». Elena se detuvo, con una pieza del puzzle en la mano, y sintió que sus ojos se humedecían. No respondió con palabras. Solo abrazó a su hija con fuerza. Un abrazo que era, al mismo tiempo, una disculpa por el tiempo perdido y una promesa de un futuro diferente. La victoria en el mundo corporativo era satisfactoria, pero la paz que encontraba en esos momentos era la verdadera recompensa. Era la prueba de que no solo había derribado al hombre que la traicionó, se había reconstruido a sí misma a partir de los escombros. Mientras tanto, el mundo de Eduardo Meneses había implosionado en cámara lenta. La investigación interna de Vivace fue rápida e implacable. Las irregularidades financieras, sumadas a la quiebra de confianza, llevaron a su despido por causa justa. Camila Ferraz, cómplice y pivote del escándalo, tuvo el mismo destino. La noticia se esparció por el mercado con la velocidad de un virus, y el nombre de Eduardo, antes sinónimo de éxito y de innovación, se volvió tóxico. Las puertas que antes se abrían con una simple llamada de teléfono, ahora permanecían herméticamente cerradas. Ninguna empresa quería asociarse con el director de marketing, que no solo cometió fraude en informes, sino que fue derribado de forma tan espectacular por su exesposa. Su vida personal se desmoronó con la misma velocidad. La pasión avasalladora por Camila, que parecía tan glamorosa bajo las luces del éxito, se reveló frágil y superficial bajo la presión del fracaso. Sin el estatus, el dinero y el poder de Eduardo, la admiración de Camila se transformó en resentimiento y acusaciones. Las discusiones se volvieron constantes. El apartamento moderno, que fue el escenario de su felicidad, ahora era una arena de recriminaciones. La relación, construida sobre la excitación de la traición y la ilusión del poder, no sobrevivió a la dura realidad de la mediocridad. En menos de 2 meses, Camila lo dejó, llevándose consigo la última chispa de su ego inflado. Solo, desempleado y socialmente aislado, Eduardo tuvo tiempo de sobra para reflexionar. La arrogancia dio paso a una desesperación silenciosa. Repasaba los acontecimientos en su mente, intentando entender dónde, exactamente, había perdido el control. Finalmente, vio la verdad, no como un destello de claridad, sino como un veneno lento que se esparcía por sus venas. No había sido derrotado por un plan mirabolante, había sido derrotado por su propio ego, por su incapacidad de ver el valor de la mujer que estaba a su lado. La subestimó, la descartó y, en el proceso, se destruyó a sí mismo. Fue en ese estado de desolación que decidió buscarla. La esperó en el estacionamiento de Vivace, en una noche fría, el mismo lugar donde tantas veces habían salido juntos, compartiendo planes y sueños. Cuando Elena apareció, caminando hacia su coche, sintió un nudo en la garganta. Parecía diferente, más alta, más segura, envuelta en un aura de poder sereno
que él nunca había notado antes. «Elena», la llamó, la voz ronca. Ella se detuvo y se giró sin sorpresa, como si hubiera estado esperando ese encuentro. Su rostro no demostraba rabia o lástima, solo una calma distante. «¿Che, Eduardo?», respondió ella, el tono neutro. Él se acercó, las palabras tropezando al salir de su boca. Habló sobre arrepentimiento, sobre la estupidez de sus actos, sobre cómo echaba de menos lo que tenían. Habló sobre empezar de nuevo, sobre una segunda oportunidad, sobre la familia que habían sido. Era un discurso desesperado, la última jugada de un hombre que había perdido todo y ahora intentaba recuperar la única cosa de valor que había tenido. Elena lo escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando él terminó, el silencio planeó entre ellos, pesado con el peso de todo lo que había sido roto. «Recuerdo una noche, Eduardo», dijo ella finalmente, la voz suave pero firme como el acero. «Justo después de que nos separamos, estaba destrozada y deseé con toda mi alma que tuvieras suerte. Suerte en tu nueva vida, suerte en tu carrera, suerte con ella». Hizo una pausa y una sonrisa casi imperceptible, melancólica e irónica. Tocó sus labios. «Solo que no imaginé que un día yo sería parte de tu suerte». La frase lo golpeó con la fuerza de una revelación. Entendió en ese momento la profundidad del abismo que ahora los separaba. Ella no los odiaba. Odiarlo exigiría una energía emocional que ya no estaba dispuesta a gastar con él. Para ella, él era solo una memoria, una lección aprendida de la manera más difícil. Ella había seguido adelante, no para una venganza, sino para una vida donde él simplemente ya no cabía. Ella se giró y caminó hasta su coche, dejándolo solo bajo la luz fría del estacionamiento. Mientras él la observaba partir, su imagen se convertía en un punto de luz roja en la oscuridad. La verdad final se asentó sobre él con un peso abrumador. Creyó que estaba en la cima, pero la vista más hermosa es de quien sube en silencio y nunca más baja. ¿Qué te pareció esta historia? Del 0 al 10, ¿qué nota le darías? Suscríbete al canal y haz clic en la campana para recibir todas nuestras historias. Y haz clic aquí para ver otra historia sorprendente. Gracias y te veo allí.